All right, so let's start. Estamos viendo, ahora vamos a ver reporte de speech, ¿no? Especialmente cómo reportar preguntas, reporting questions. No se olviden, el reporte de speech, lo que es en simple present cambia a simple past. Lo que está en simple past va a past perfect. Lo que está en past perfect cambia a, bueno, present perfect cambia a past perfect. Past perfect se queda en past perfect. Will cambia a would. Can cambia a could. Y must cambia a had to. Pero ahora vamos a reportar preguntas. Right? Entonces, puedo reportar y voy a decir la reportera. Vamos a poner el ejemplo de una entrevista. The reporter. Y vamos a poner a la actriz, the actress. Entonces, todas las preguntas van a ser de la reportera y las respuestas de la actriz, para simplificar. Entonces, preguntas que se le pueden hacer a una actriz, tal vez. Por ejemplo, podemos decir, en simple present, do you like, digamos, do you like, no sé, coffee? O puedo preguntar, do you do exercise every day? Estas son preguntas normales, ¿no? Ahora, preguntas en simple past. Bueno, sí, o puedo agregar una más que sería, where do you, no sé, where do you live? ¿Dónde vives? Ahora, preguntas en simple past. Puedo preguntar, la reportera a una actriz le podría preguntar, did you travel last year? ¿Viajaste el año pasado, no? Ahora hay dos tipos de preguntas, ¿no? Las que son con did, que se llaman yes no questions, y las que son information questions, que utilizan where, when, o lo demás, ¿no? Was, when, where, how, why. Entonces puede haber otra pregunta que sea con where. Where did you travel? Esta es una pregunta con WH words. Hay que diferenciar que hay dos preguntas. Las yes no questions, que son directas, ¿no? Utilizan el auxiliar en sí. Do you like, ¿no? El auxiliar puede ser do you like, did, have. Y las information questions utilizan where, when, tenemos who, what, pero puede ser what time, puede ser how, en el sentido de how are you, o tal vez how often, e incluso why. Estoy haciendo de los dos tipos, ¿no? Information y yes, no question. Este es yes, no question, porque la pregunta puede ser sí o no. Este es, este es yes, no question, ¿no? Y este es information question porque aquí pregunta dónde. Ahora, entonces son preguntas normales. En present perfect, las preguntas normales serían have you, no sé, have you acted, has actuado en una película, in a movie recently, recientemente. Una information question puede ser when has your child, no sé, when has your child, ¿cuándo? ¿Dónde? Mejor, ¿dónde? Where has your child studied? ¿Dónde estudió tu hijo? Entonces, esta es una information question. En past perfect podemos preguntar igual y puedo decir had your, no sé, had your husband, había tu esposo visto, ¿no? Had your husband seen you in movies, en películas?
Information question puede ser con when. When had you, no sé cuándo te habías convertido, become a star. ¿Cuándo te habías convertido en estrella? Will, normal questions, podemos hacer, por ejemplo, will you, no sé, will you get married this year? Information question, puedo decir, when will you, igual, get married? ¿Cuándo te casarás, no? Can, lo mismo, can you, no sé, can you speak another language? Information question puede ser, when can you, no sé, when can you film another movie? ¿Cuándo puedes filmar otra película? No, another movie. On must, this is hard. This is interesting. Con must no hay preguntas, no se olviden. Must no tiene preguntas. Así que el equivalente a must de obligación va a ser have to. All right. Must no tiene preguntas, pero have to significa lo mismo. Entonces puedo hacer preguntas y decir tienes que, ¿no? Deber. Do you have to, tienes que, no sé, do you have to, tienes que hacer lo mismo, hacer ejercicio. Do exercise. Exercise. No sé. Para cada película, ¿no? For each movie. O con information question, ¿dónde tú tienes, no debes? Where do you, o mejor, when do you have to, ¿no? ¿Cuándo tienes que tú? When do you have to get up? Para una película, no, para un movie. All right, entonces estas son preguntas normales. Ahora vamos a reportar estas preguntas, right? Entonces, al reportar vamos a cambiar este orden. This is interesting. Entonces, al reportar, lo que vamos a hacer es cambiar el orden. Para esto, vamos a poner la pregunta que teníamos. Bueno, la pregunta que teníamos va a estar en orden afirmativo. Veamos. Por ejemplo, vamos a utilizar una frase que va a ser ask, con ask. ¿Ok? Pues vamos a poner una oración con ask. Especialmente, esto va a depender de la persona. En este caso vamos a poner the reporter asked, ¿a quién le preguntó? A la actriz. Asked the actress. ¿Ok? Entonces, para las que son yes, no questions, para las preguntas que son yes, no questions, vamos a utilizar if. Entonces, para yes, no questions utilizamos if. Y lo que va a seguir va a ser la pregunta, pero en orden normal, ¿no? Entonces vamos a poner, acá puedo poner lo que sería la pregunta, vuelve a un orden normal. ¿Cuál es el orden normal? Subject, verb, object. Ese es el orden normal. Right? Por ejemplo, voy a ejemplificar con la primera. Es decir, la pregunta era, do you like coffee, ¿no? Entonces, diría, la reportera, el reportero, the reporter, asked the actress
Ahora, es yes, no question, porque no tiene where, when, entonces utilizo if. Ahora, la pregunta era, do you like coffee? Esto tiene que volver a un orden normal. Y lo reporto y digo, sí, si la actriz, ¿no? If she liked coffee. A esto me refiero con el orden normal. Ya no es en pregunta, ¿no? No puedo decir algo como, the reporter asked the actress if. No puedo decir algo como, if she like coffee. O tampoco puedo decir, if, ¿no? If, do you like coffee? All right. Entonces, a esto me refiero con el orden normal. Ahora, si tenemos una information question, vamos a utilizar lo que se llama the WH word. Entonces, el orden es lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar la frase que utilizamos con ask. Y vamos a utilizar the WH word. Por ejemplo, la pregunta era, where do you live? ¿No? La pregunta es, where do you live? Entonces lo reporto y digo, the reporter asked the actress. Ahora en vez de if, utilizo where. Y diría, where. Y do you live tiene que estar en orden normal, en afirmativo. Entonces, where she, como está en presente, cambió a pasado. Where she lives. Entonces, la estructura de esto es lo mismo. Vamos a poner esto, ¿no? Entonces, el orden que vamos a seguir va a ser este. La frase, por ahora, en nuestro ejemplo, es the reporter asked the actress. Esto puede cambiar, right? Vamos a ver con más ejemplos que esto puede cambiar. Pero por ahora, la estructura es la frase. Si es yes, no questions, vamos a utilizar if. Y lo demás en orden normal, ¿no? Subject, verb, object. De esta forma. Y si tenemos yes, no questions, en vez de if, vamos a utilizar la palabra, ¿no? Que está con W. Entonces, si tenemos por information questions, vamos a utilizar the WH word. Sería algo como, la frase va a ser the actress, the reporter. Aquí no es if, sino es lo que sería lo que les digo, la WH word, que puede ser when, where, dependiendo a la pregunta, ¿no? WH word y lo demás, como acá. The reporter, esa es la frase. Where he utilizado. Y she lived. Un ejemplo que la frase puede cambiar, por ejemplo, puede ser, digamos que mi novia, my girlfriend, me puede preguntar, digamos, mi novia me pregunta, do you like chocolate? Esa es una yes, no question. Do you like chocolate? Una con WH word me puede preguntar, digamos, ¿dónde trabajas? Where do you work? Entonces acá la situación cambia, ¿no? Reporto esta pregunta y diría, my girlfriend, where do you like chocolate? La estructura es esta, ¿no? La frase, aquí la frase ya no sería el reportero, sino sería que mi novia, ¿no? Escribiría la frase, sería, my girlfriend
me. La frase. My girlfriend asked me. Ahora es yes, no question. Utilizo if. If. Y lo que sigue tiene que estar en orden normal. If I liked chocolate. Y ya está. My girlfriend asked me if I liked chocolate. Esto es porque es yes, no question. Ahora, si quiero reportar la pregunta con information question, tengo que seguir esta estructura, ¿no? Que sería la frase con asked, la WH word, y la pregunta en orden normal, que sería mi novia, my girlfriend. No, mi novia me preguntó, my girlfriend asked me. Mi novia me preguntó. Ahora es WH word, entonces copio where y lo que sigue tiene que estar en orden normal. Where I work. Entonces esta frase va a depender de acuerdo al contexto. All right. En este caso va a ser the actress, pero puede ser depende a quién pregunte a quién. Let's continue. Entonces vamos a reportar estas preguntas. Y diríamos en simple past. Oops. All right. Necesito un poco más de espacio acá. All right. So let's start. Voy a reportar esta, que sería, do you like coffee? Entonces, sería algo como, estamos hablando de la reportera, ¿no? Y la actriz. Por eso tendría que decir, lo que reportaría sería, the reporter asked the actress, es yes, no question, entonces utilizo if. If. La pregunta ahora en normal, if she liked coffee. La segunda, do you exercise every day? Entonces tendría que decir, the reporter, no, the reporter, no reported, sorry. The reporter asked the actress if she exercised every day. Si ella se ejercitaba cada día. Ahora, la siguiente es information question. Para eso utilizo la misma palabra, ¿no? Y diría, the reporter asked the actress where she lived. Entonces, la frase se entiende, ¿no? Es the reporter. En este caso, el ejemplo es the reporter and the actress. If, o la pregunta si es WH word, la palabra, y la pregunta en orden normal, en afirmative. Entonces, eso es como reporto la pregunta. More examples, all right. Por si acaso estoy reportando, este do en presente cambia a pasado, ¿no? Por eso estoy poniendo en pasado. Ahora, estas preguntas están en pasado, por ende, cuando las reporte, van a estar en past perfect. Veamos. Entonces tenemos, did you travel last year? Empezaría diciendo, the reporter asked the actress, y all right. Es yes, no question, ¿no? The reporter asked the actress. Es yes, no question, entonces sería if. If. Ahora, está en simple past, en el orden normal, past perfect.
if she had traveled. Si ella había viajado. If she had traveled last year. Y ya está, ya tengo mi pregunta reportada. Lo mismo con la siguiente. Where did you travel? The reporter asked. Ups, aquí me falta la. Asked. The reporter asked the actress. The reporter asked the reporter. Oh my God, sorry. Actress. The reporter asked the actress. Oh my God, ¿qué estoy escribiendo? Yes, acá es the reporter asked the actress. La WH word sería where she had traveled. Y ya está reportado. Entonces, acá está la frase, the phrase. En este caso, si es yes no question, utilizo if, information question, where, y la pregunta en orden normal, pero en past perfect. Acá lo mismo, ¿no? Está en present perfect. Cambia a past perfect. Entonces, tendría que decir, the reporter asked the actress. Es yes no question if she had acted in a movie recently. Ya está. The reporter asked the actress if she had acted in a movie recently. ¿Qué más acá? All right. Lo mismo la siguiente pregunta, ¿no? Where has your child studied? Lo reporto y digo, the reporter asked the actress. Es information, entonces where. Ahora, your child es de la actriz, entonces her child had studied. Bueno, aquí está la frase, the reporter, where her child had studied. Ya está reportado. Podemos hacer con past perfect, entonces esta sería, had your husband seen you in movies? Reporto y digo, the reporter asked if, porque es yes no question, if her husband had seen her in movies. Oh my God, espacio. Ok, entonces pongo the reporter as the actress, la frase, if her husband, esa es la pregunta que están reportando. Un poco más acá. Ok, lo mismo para la siguiente que es information question. La reporto y digo, the reporter asked when she had become a star. Entonces, si se dan cuenta, tengo que utilizar la frase con asked para reportar, le WH words en este caso, y la pregunta normal. Con will, lo mismo, ¿no? Entonces, la frase the reporter asked if she would get married this year. Entonces, la frase the reporter asked the actress if she would get married this year. A esto también lo puedo reportar y
digo lo mismo. En este caso, la frase es la misma porque el contexto es actriz y la reportera. Entonces, the reporter as the actress. Ahora es when. Y lo que sigue es la pregunta, pero en afirmativo. She would get. Con Ken lo reporto de manera similar. Entonces diría, the reporter asked the actress, es yes, no question, if she could speak another language. No, porque es can, tiene que pasar could. Ahí dice couldn't, oh my god. Bueno, couldn't sí es negativo. Acá lo mismo, ¿no? The reporter asked the actress. Aquí utiliza when. When. Y la pregunta, when she could film another movie. Entonces, para acá ya parece un poco predecible lo que va a pasar acá, ¿no? Entonces, en pregunta sería, the reporter asked the actress, es yes, no question. Entonces, if she had to do exercise for each movie. Con information question, the reporter asked the actress when she had to get up for a movie. Entonces, lo más importante es saber el tiempo, ¿no? Que de simple present va a cambiar a simple past. Aquí la pregunta es en simple present, pero como acá te dice el orden afirmativo, está en past, simple past. Saber esta estructura, ¿no? La frase con if y la pregunta en orden normal. En este caso la frase era solo the reporter as the actress, pero puede ser otra como acá, my girlfriend asked me, ¿no? Depende del contexto, pero la frase usualmente tiene asked. Con este verbo reportamos una pregunta. All right. Si es information question, tenemos que poner the WH word, ¿no? Puede ser when, where. Acá solo puse when, where, pero tenemos varios tipos. Con who, what time, how often. Oh my God. Acá es how often. Entonces sería con how often. O why. Eso no se restringe a solo eso, ¿no? Por ejemplo, un último ejemplo puedo decir, la policía, the police asked the thief. Policía preguntó al ladrón, ¿no? Were you? Estabas, were you in your house? Estabas en tu casa. Una WH question puede ser, no sé. Did you see? Were you in your house? Estabas en tu casa. ¿Qué más le podría preguntar? Le podría preguntar. ¿Qué hiciste? What did you do? Digamos, no sé. In June. En junio. Para reportar, el contexto cambia y la frase sería the police, ¿no? Asked the thief. El policía le preguntó al ladrón si if he was in his house, ¿no? If el orden normal, he was in his house.
La WH question lo puedo reportar y decir the police asked the thief. Y la WH word sería what. Lo demás es what he did. Entonces, siempre fíjense el contexto para poner la frase con asked. Si es yes no question, utilizan if. Y la pregunta en orden normal, en afirmativo. ¿No? Lo mismo, solo que acá cambia la WH word y la pregunta en orden afirmativo. All right? Espero que esté claro, chicos. I hope this is fine.